Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil con Néstor Salguera y César Vargas. El libro de Salmos. Lección número 12 para el sábado 23 de marzo de 2024. Adoración sin fin. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros aquí en Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, un honor estar con ustedes. Y como siempre, ¿verdad? Aquí en los comentarios, su hermano Néstor Salguera y César Vargas. Un gusto nuevamente, hermano, estar con ustedes a través de este comentario de Escuela Sabática. Y esperamos que, al igual que nosotros, sea de bendición para ustedes. Amén, así es. Es un gusto poder estar con ustedes. La verdad que ya nos hace falta estar aquí, ¿verdad, César? En esta plataforma, compartiendo con nuestros hermanos. Así es. Ya se ha vuelto un hábito. Sí. Pero bueno. Y ahora sentimos que es rápido, ¿ya? Ya le digo a César, hay que grabar y ya, tan rápido. Ya pasaron 8 días. Pero bueno, gloria a Dios porque nos ha dado la vida y nos da la oportunidad de poder aprender más. Estamos aprendiendo. Así es. Bueno, vamos a dar unos saludos, César. Quiero saludar aquí a Daniel Enrique Ortega Ortiz. Dice él, en su comentario destacado en YouTube, dice: bendiciones, hermanos, muy lindo por eso. Dios nos siga utilizando en este ministerio de la Escuela Sabática. Saludos desde León, Nicaragua, su hermano Daniel Ortega Ortiz. Gracias, Daniel, por ver ese progreso que estamos haciendo, ¿verdad? Es un punto muy bueno, ¿verdad? Sí, y qué bueno saber de Daniel Ortega. Así Lo conocimos allá cuando estábamos en la iglesia central en Maranata. Saludos, hermanos, que Dios te bendiga y siempre firme en el camino del Señor. Amén. La hermana Alejandra Rivera. Nuestra hermana Alejandra Rivera dice: muchas bendiciones, hermano. Saludos, hermana Alejandra, gracias por tu comentario. Síguenos apoyando ahí, ¿verdad? Y nosotros vamos a seguir adelante con este ministerio. También María Esther, que no falla, nuestra hermana María Esther, un día la vamos a conocer personalmente. Si no aquí en la tierra, pues allá en el cielo, ¿verdad? Así es. Dice que el Señor nos acompañe y bendiga en esta semana. Amén. Qué maravilloso. Y dice Sonia Aguirre: muchas bendiciones, mis hermanos. Caminemos hacia nuestra ciudad tan gloriosa. Amén. Amén. Ese es el objetivo, ¿verdad? Que caminemos a esa ciudad gloriosa. Por fe uno siempre debe pensar de que vamos a estar allá. Recuerden que no es por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un saludo queremos darle a nuestra hermana Anielka Montano. Ella está de cumpleaños el día de hoy, o estuvo de cumpleaños el día de hoy. 32 años le ha regalado, ¿verdad? Damos gracias a Dios por ella y porque también ya cumplió un año también del trasplante, ¿verdad? Del trasplante de riñón. En este momento, por la gracia de Dios, pues ambas, nuestra hermana Lucía, su mamá, y ella, pues es también. Así que Dios me les bendiga a toda la familia. Amén. Y a Anielka, pues que cumpla muchos años más, animándole siempre a buscar del Señor, a ponerse de parte del Señor para, como siempre decimos, no solamente vivir estos añitos acá, sino tener la eternidad cuando Jesús venga. Amén. También queremos mandarle saludos a nuestra hermana Joyce Bejar allá en Arizona. Gracias, hermanas, por tu apoyo con la logística aquí, con la introducción de Escuela Sabática. Ya finalizando casi este trimestre, ¿verdad? Vamos a comenzar otra vez y pues seguimos esperando tu apoyo. Gracias, que Dios te bendiga ahí en esa iglesia de Arizona y que sigas adelante también con tu canal de YouTube. Amén. Saludos, hermana. Dios les bendiga. Vamos ahora entonces. Querido Padre, te damos gracias, oh Dios, por este momento. Gracias por tu cuidado, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Entramos, Señor, en una nueva etapa, en una nueva lección de Escuela Sabática y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro director, nuestro maestro, que nos capacite y que podamos entender, oh Dios, de manera sencilla, Señor, el mensaje que tienes para nosotros mediante este repaso de Escuela Sabática. Bendícenos, oh Dios, y bendice también a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de la plataforma de YouTube. Bendícelos
En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Entramos entonces a la lección número 12 para el 23 de marzo de este año 2024, adoración sin fin. Bueno, hermanos, el versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Salmo, en el Salmo 104, el verso 33 dice: al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Amén. Qué hermoso. Este versículo, César, es corto pero es profundo. Y me llama la atención porque el salmista no solo desea que Dios se regocije en lo que ha creado, sino que también desea cantar la alabanza de su creador mientras viva. Así es, como hemos dicho, es un compromiso de por vida, ¿no? Sí. Y debe ser la respuesta natural de nosotros al amor manifestado de nuestro Dios, de parte de nuestro Dios, ¿verdad? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Amén. Pero yo me hago una pregunta. El título dice adoración sin fin. ¿Pero qué es adoración? Cuando hablamos de adoración, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Será solamente manifestado en palabra o lo hemos de manifestar en hecho? Ustedes recuerdan en la lección número 7, allá por el jueves 15 de febrero, la lección nos recordaba que la verdadera adoración es amor a Dios, pero a través de la obediencia. Mi adoración no solamente se trata de decir yo adoro a Dios o manifestarlo en palabras, sino mi vida de obediencia según la palabra de Dios es lo que me va a mí a decir O a reflejar cuánto adoro verdaderamente a Dios. Es importante ese punto. Dice el comentario ese día sábado: a medida que aumenta nuestra experiencia con la gracia y el poder de Dios, nos sentimos impulsados a preguntar junto con el salmista: ¿qué pagará el Señor por todos sus beneficios hacia mí? Dice el Salmo 116, 12. La respuesta inevitable es dedicar la vida a ser fiel a Dios. Yo siempre me he dicho cuando me toca predicar acerca de agradecimientos, la mejor manera de agradecer a una persona que quiere hacer un culto de agradecimiento, está bien que lo haga y que invite a sus amigos y hermanos a un banquete, está muy bien, pero la mejor forma de agradecer al Señor es entregándole nuestras vidas. Sí, y bueno, eso es el consejo que nosotros le damos a las personas, ¿verdad?, que han tenido un milagro en sus vidas. Bueno, sí, todos somos un milagro de Dios. Sin embargo, el problema radica en que muchos hermanos dicen: yo voy a hacer un culto de gracias a Dios, pero como con ese culto le voy a pagar los favores que Dios ya ha hecho por mí. Así es. Y no, el salmista dice: ¿qué le voy a pagar al Señor? El Señor dice: bueno, si la tierra es mía y todo lo que hay es mío, si hasta el animal del monte es mío, ¿con qué me va a pagar? ¿No tiene con qué? Lo menos que podemos hacer nosotros, y la respuesta lógica, como dice aquí el comentario, es que entreguemos nuestra vida a servicio al Señor. Amén. Que es lo mejor que podemos hacer. Hay personas, César, que están con 80, 90 años y no quieren todavía entregar la vida al Señor. Yo pienso, o me pregunto, ¿quién le vas a entregar al Señor ya con 90 años? Ya solo el nombre, porque la fuerza ya se acabaron. Ya no hay fuerza para ir a predicar, a pregonar. Dice que el comentario: el pueblo del Señor se identifica con los justos, aquellos que adoran al Señor y cuya esperanza está en Él y en su amor. Ahora, alabar al Señor en la congregación se percibe como el culto ideal. Pero esto no significa que la oración y las alabanzas personales en Israel asuman un papel secundario. Al contrario, hay un culto individual que a Dios sustenta el culto comunitario con alabanzas renovadas, mientras a su vez el culto individual desarrolla todo el potencial en estrecha relación con la comunidad. O sea, no solamente se trata de, como te decíamos nosotros, de una adoración en el culto aquí en la iglesia, sino una adoración que venga diario, de un compromiso diario, reflejado en el culto individual que tú tienes en tu casa. Correcto, que lo realizamos en el hogar, con la familia. Por eso la Iglesia Adventista, César, me gusta, porque promueve lo que es el culto matutino y el culto vespertino, ¿verdad? A la hora que uno ya pues va a descansar. Es muy importante eso. Ahora, si tú haces eso diario, imagínate cómo es. Si tú haces eso diario, ¿cómo va a ser el culto el sábado?
Y todo el mundo viene renovado. Renovado y con ganas de venir a alabar al Señor, pero a veces no venimos, y a veces estamos en el culto y estamos con sueño, estamos con aquel abastecimiento, estamos esperando que termine todo, porque durante toda la semana pasamos en otras cosas, menos en la alabanza y la adoración a Dios. Por eso es importante que nos alimentemos diario de esto. Ahora, ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. pasamos al día domingo, César. Levanta las manos en el santuario. Así es, basado en el Salmo 134. Vamos a leerlo porque es un salmo pequeño. Dice el Salmo 134. Por acá lo tenemos. Si no, aquí lo leo rápido. Son 3 versículos apenas. Sí. Dice, versículo 1. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. El Salmo 134, César, es una exhortación ¿a quién? A los vigilantes nocturnos del santuario, a que también ellos adoren a Jehová. Tú sabes que en el tiempo de Israel habían hombres que estaban asignados a estar ahí cuidando del santuario por las... Recuerda que en aquel tiempo también tenía que estar pendiente de las lámparas, de que no se apagara, que no se le acabara el aceite de las lámparas, de todo el servicio que podía ver en el santuario. Y el Salmo 134 dice que la oración se ofrece ahí mismo, precisamente en el santuario. Dice el comentario, el Salmo 134 recuerda la bendición sacerdotal arónica, que se encuentra en Números capítulo 6, versículo del 24 al 26. Y destaca la bendición como principio subyacente y el resultado de la relación entre Dios e Israel. El pueblo bendice a Dios en el santuario y Dios bendice a su pueblo desde Sión. O sea, el asunto es recíproco, ¿verdad? Usted viene aquí a adorar a Dios, pero no se va con las manos vacías. Amén. ¿Verdad? Va fortalecido para, hoy que concluye el sábado, estamos fortalecidos para enfrentar esta nueva semana. Así es. Ahora, dice aquí César, las bendiciones se extienden a toda la vida, porque el Señor es el creador del cielo y de la tierra. La mención de Sión como lugar de bendición divinas especiales hace hincapié en el vínculo de pacto entre el Señor y su pueblo. De esta manera, es en el marco del pacto de la gracia que Israel ejerce el privilegio de bendecir al Señor y que el Señor lo bendiga a él. Es decir, cuando nosotros hacemos un pacto con el Señor y nos mantenemos fieles a ese pacto, el Señor nos dará la fuerza para mantenernos fieles, porque nosotros solo no podemos. Pero el Señor ve nuestro esfuerzo. Tú te esfuerzas, el Señor te ayuda. Y las palabras del Señor, ¿cuáles son? Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, la adoración acá en el templo, digamos así, refleja la oración personal que he tenido con el Señor. Tu experiencia. Experiencia personal. Eso dice acá de cuánto conocemos o nos hemos relacionado con el Señor en nuestros hogares y venimos entonces con un espíritu distinto aquí al templo a orar. Así es. Fíjate que dice aquí una pregunta, César. ¿Cómo se describe aquí a los adoradores? ¿Cómo lo describen estos salmos? Bueno, el salmo que menciona el Salmo 18.1, el Salmo 36.1, el Salmo 113.1, el Salmo 134, el Salmo 2 y el Salmo 125. Pero todos esos salmos que yo los leí, siempre menciona o los llama siervos de Jehová. ¿Ya? O sea, el Señor te llama de una manera delicada. Tú eres un siervo. Y el comentario lo recalca. Dice, a menudo los salmos describen a los adoradores como siervos del Señor. Pero estos siervos que están del Señor aman a su Señor. Amén. Temen a su Señor, alaban a su Señor y bendicen también a su Señor en el santuario. Amén. E incluso hasta por las noches, como decía el Salmo anterior, el Salmo 134. Dice el comentario en el segundo párrafo de la parte de abajo. Como los israelitas adoran al Dios invisible, a quien no se podía representar mediante ninguna imagen, el santuario servía para reflejar la gloria del Señor y ofrecer un entorno seguro para que el pueblo pecador se acercara a su Rey Santo.
Este encuentro lo inicia el propio Señor y está regulado por sus estatutos y sus decretos. Amén. Nosotros vamos a adorar al Señor como Él dice, No como nosotros. yo quiera. Así es. ¿Verdad? Es como cuando Caín, ¿te acuerdas? Que Dios le ha dado una forma correcta de ofrecer ofrendas y que era dado por él, se lo dio a Adán y a Eva. Pero Caín quería darle lo mejor de su trabajo, pero no era eso lo que el Señor había establecido. Y entonces es importante que nosotros podamos entonces tener en mente esa palabra, lo que mencionabas tú, César, acerca de que tenemos que adorar al Señor como Él lo ha dejado. Y recuerda que Él es el que delimita, el que establece la oración y los términos en que se debe adorar, así como el asunto del holocausto, ¿no? Caín llevó su ofrenda, sin embargo no era la correcta. Y aquí no se trata de lo que el Señor mira el corazón, sino también de lo que Él dice y la obediencia que debo. Si Él me dice que aquí es rojo, aquí es rojo. Así es. Él es el que sabe, ¿no? Se supone que Él es el dueño y creador de todo, y por lo tanto hemos de obedecerle. No, y volvemos al inicio, lo que tú decías en la lección número 7 era de que los adoradores tenían que ser personas que obedezcan al Señor, o sea, manifestar que adoras al Señor, pero con tu vida en obediencia a lo que el Señor te está mandando. Por eso es importante. César, ¿y cómo nos llama el Señor? Mira qué lindo. Dice aquí, ustedes también como piedras vivas están siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Sí, El Señor vino en una de las lecciones pasadas que es la piedra angular, así es. que fue rechazada, pero ahora Él nos llama a nosotros piedras vivas. Qué lindo, el Señor siempre nos da un nombre que resalte, ¿verdad? Esto me recuerda lo que dijo el Señor Jesús allá en Juan capítulo 4, que ahora los adoradores deben adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero que no va a ser ni en el templo de Israel, ni tampoco en Samaria. Eso lo dijo el Señor. O sea, en este tiempo no estamos hablando de un templo, una estructura física, sino que cuando hablamos de templo del Señor, estamos hablando de una estructura espiritual. Así es. Como decía el apóstol, siendo el fundamento Jesucristo mismo. Y ahora él nos dice, el apóstol Pedro, que nosotros somos parte de ese fundamento, somos piedras vivas de ese templo, pero somos piedras vivas. Siempre en este tiempo se habla de manera espiritual, ¿no? Así es. Fíjate lo que dice la sierva del Señor en Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 348 y 349. Dice así: el sábado, como recordatorio del poder creador de Dios, le señala a Él como hacedor de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, es un testimonio perpetuo de su existencia y un recuerdo de su grandeza, su sabiduría y su amor. Dice, si el sábado se hubiera santificado, siempre jamás habría podido haber ateos ni idólatras. Así es. Desde inicio. Es que si hemos adorado siempre al Señor, esa enseñanza hubiera estado por siempre. Así es. Y nadie hubiera dado cabida a todas esas cosas que ahora inundan incluso el mismo cristianismo. Por eso el mensaje del primer ángel es adorar al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, porque se ha perdido, ¿no? Esa enseñanza, esa doctrina hasta el día de hoy. Amén. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Así es, vamos a pasar al día lunes. Dice, canta al Señor un cántico nuevo. César, cuando tú cantas un cántico, ¿verdad? O cantas un cántico que tú ya conoces, pero ahora dice que hay que cantar un cántico nuevo. Fíjate que uno dice, pero ¿qué voy a cantar? Tantas, ya se ha cantado de todo, ¿verdad? Ajá. Pero es que el cántico nuevo, tal vez no es nuevo el cántico, sino la experiencia que yo he vivido. ¿Okay? Dice el comentario bíblico adventista, hablando de este Salmo 33:3, las nuevas circunstancias exigen una expresión apropiada y oportuna en palabras de oración y alabanzas. Amén. Ahora, tú puedes escuchar un himno muchas veces. Hoy, por lo menos, el programa Escuela Sabática hablaba de la experiencia
de cómo cada himno tiene una experiencia por detrás de él. Su historia. Una historia, sí, una historia. Entonces, para mí, cuando yo tengo una experiencia personal, ese canto cobra vida. Así es. Viene a tener más relevancia en mí. Entonces, dice acá el comentario. Antes de eso, el Salmo 33 dice, cantad un cántico nuevo, dice el Salmo 96:1, pero el 33 dice, hacedlo bien. Alguien me decía la vez pasada, ¿y usted por qué no canta? Y yo le digo, yo canto pero detrás del resto. ¿Pero por qué? Dice, si lo importante es alabar a Dios. Claro, pero hay que ver quién tiene el don y quién no lo tiene, ¿verdad? Así es. En coro yo canto, pero así solito pues, no, mejor no, que lo hagan lo que puedan. Tener una voz melodiosa. No, y además que, sí, a veces digo, hay que practicar, no, a como salga, si es para Dios. Yo digo, si tuviera que presentarme ante una persona importante en esta tierra, he de presentarlo lo mejor posible, cuanto más al Rey del Cielo. Sí, porque, bueno, y los salmos que te manda aquí, los versículos, César, que es lo que tú mencionabas, Salmos 33:3, Salmos 43. El Salmo 43 dice, puso nuevo en mi boca un cántico nuevo, dice el salmista, ¿verdad? Sí. Y entonces yo a veces también no he entendido de esta manera. Cuando el salmista dice, y puso en mí un cántico nuevo, o sea, puso en mí una razón para vivir. O le dio sentido a mi vida, ¿verdad? Porque a veces uno está perdido, hermano, a veces tú no sabes qué hacer, pero cuando tú te encuentras con Dios, ya entiendes por qué estás aquí. ¿Qué haces aquí? ¿Para dónde vas? Es como la Biblia, o sea, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Tú te lo sabes de memoria, sí. Pero cuando te pasa un accidente a ti y ves la mano de Dios por encima de todo esto, ese versículo cobra vida en tu vida. Correcto. Porque la experiencia ahora es más grande. Amén, así es. Y es importante eso. Mira lo que dice aquí el comentario. Los salmos convocan a la gente a cantar una canción nueva. ¿Qué es una canción nueva aquí? El motivo de la canción nueva es el nuevo reconocimiento de la majestad y la soberanía del Señor sobre el mundo y la gratitud por su cuidado y su salvación como creador y juez de la tierra. Era lo que tú estabas explicando, César. Amén. Los cánticos cobran vida cuando nosotros pasamos una experiencia y decimos, wow, el Señor me libró de esto. Y yo estoy seguro que tú tienes testimonios que dar. Todos tenemos un testimonio que dar, y cuando tú escuchas un canto y tú dices, wow, ese canto me llega, ¿verdad? Ahorita que tembló. Ay, imagínate, no entendió. Hace poco un temblor de 5 puntos y algo de grado. Y tú inmediatamente citaste el Salmo 46. 46, ahí nomás lo puse yo. Dios de nuestro amparo y fortaleza, claro. Tú lo puedes decir en calma, pero no es lo mismo cuando sentí que la tierra se mueve. Eso trae... Sí, no, y estábamos en la reunión de escuela sabática de Aminorol, y entonces dice mi hermano, es que como estábamos hablando acerca de cuando descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés, hermano, no tengas miedo, dice, porque eso es el Espíritu Santo que está descendiendo. Saluda a los maestros de la escuela sabática de Aminorol. Así es. Sí, el comentario dice, aunque otras canciones también alaban al Señor por su bondad y sus maravillas, la canción nueva es un cántico especial que expresa un gozo reavivado y la promesa de una devoción renovada. Los temas comunes en los salmos que hablan de una canción nueva son la confianza en Dios, la alabanza por sus maravillosas obras y la liberación de aflicción, entre otras cosas. Siempre hemos dicho, la experiencia renovada que tenemos en Dios nos lleva a cantar tal vez el mismo cántico, pero con más sentido, ¿no? Así es. Qué importante, ¿qué es la alabanza, César? La alabanza tiene una parte importante en los cultos y también en nuestra vida personal. Dice aquí, lee Isaías 42, 10 al 12, y ahí dice Isaías que alabemos al Dios vivo. Pero hace una pregunta, César, aquí el autor de la lección, ¿qué podemos inferir acerca de la canción nueva o cántico nuevo a partir de estos textos bíblicos? O sea, ¿qué podemos nosotros inferir? Lo que hemos hablado, por lo menos Apocalipsis 5 habla de los 144,000, al igual que Apocalipsis 14. Ellos cantan el cántico del Cordero, pero la Biblia dice que nadie lo puede cantar
excepto ellos que tuvieron la experiencia en la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, es lo que hemos hablado, no puedes cantar, o no es lo mismo cantar algo desde tu experiencia a otra persona que no lo ha vivido. Sencillo, hablamos hoy por lo menos del himno 400, que fue el que compuso Martín Lutero, Castillo Fuerte. Dios. Usted lo canta y usted no sabe ni por qué lo compuso. O la letra, usted ve la letra toda extraña. Pero cuando usted se va a la historia y usted lee por lo menos el libro del conflicto de los siglos y ve la historia de Martín Lutero cuando enfrentó la dieta de Worms allá en Alemania, y cuando estuvo ante esa dieta que fue llamado a comparecer para dar razón de su fe, él estaba solo ante el mundo en ese momento, y el Salmo 46 lo inspiró a componer esta canción. Y él dice, y en su himno dice, luchar aquí sin Jesús en vano hubiera sido, porque toda su fuerza la depositó en nuestro Señor, y nuestro Señor le dio la fuerza. Y le dio la victoria. Le dio la victoria. Y entonces, para él cantar ese canto tiene un sentido increíble, ¿no? Es muy importante y profundo, como tú dices, a que nosotros lo cantamos no sabemos ni quién lo escribió. Así es. Y también lo cantamos todo, como es un poquito lento, entonces nosotros no le digamos, hasta aburrido, lo podemos ver, sentir, pero el canto es muy importante. Ahora, nosotros tenemos que entender una cosa también, César. Recuerda que Isaías 66, 23 dice que de mes en mes y en sábado vendrán todos a alabar al Señor, todas las naciones. Entonces, eso quiere decir que en el cielo nosotros vamos a cantar, vamos a alabar. Pero tú no puedes ir en el cielo a cantar si no has cantado aquí, si no tienes una experiencia aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que preparar nuestra vida aquí, alabanzas al Señor, y entonces podernos ya identificar con nuestro Dios personalmente cantándole. Así es, recuerda, hablando de eso, que nosotros vamos a dar testimonio ante el universo del amor de Dios. Así es. Y de lo que Él ha hecho por nosotros. Y qué mejor que hablar de nuestra propia experiencia, en primera persona. Dice aquí César, al pueblo de Dios Israel se lo describe en términos afectuosos como un pueblo allegado a Él, o sea, Dios, que le implica que de toda la creación Israel es el más especial y por ende quien está más obligado a alabar a Dios, pero también el más privilegiado de hacerlo. Así la Biblia anima a los creyentes de todas las generaciones a entonar las canciones nuevas en alabanza a su Redentor, que lleva su testimonio único sobre la salvación en la sangre del Cordero. ¿Cuál es el trabajo de Israel? ¿Cuál es el trabajo, la misión que tenía ellos? Alabar al Señor y que las demás naciones pudiesen conocer también a través del canto de la alabanza el Dios que ellos tenían, ¿verdad? Pero no solamente por el canto, sino por la experiencia. Y por el testimonio, como dice. Eso es lo que vamos. Y por la experiencia tú vas a dar un testimonio ante ellos del amor de Dios, del cuidado, de todo lo demás. Sí. Bueno, dice que sigue diciendo el comentario, una canción nueva puede representar un cántico novedoso que nadie ha escuchado antes, una canción que conmemora una experiencia vivida con la gracia de Dios en la vida personal. La canción nueva también puede expresar esperanza, en cuyo caso la novedad del cántico se demuestra en el anhelo de la experiencia única y sin precedente de la majestad de Dios en el futuro. El verdadero culto va más allá de los sacrificios y ofrendas y refleja una relación viva con Dios, siempre fresca y dinámica. En cierto sentido, se podría decir simplemente que una canción nueva es una expresión nueva e incluso diaria de nuestro amor y aprecio por lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Y qué bonito cuando Dios te da la oportunidad de que tú puedas, por decir así, componer una canción, ¿verdad? O cuando tú hablas de la experiencia que has tenido con Dios, es como que estés cantando. O sea, porque estás expresando lo que Dios ha hecho. Mira lo que dice Testimonios para los Ministros. Esta cita, hermanos, yo les digo que la adquiran o que la busquen. Esta cita sí me llegó. Es muy linda, César. Y mira lo que dice. Hay un día que pronto ha de amanecer sobre nosotros.
cuando los misterios de Dios serán comprendidos y todos sus caminos vindicados, cuando la justicia, la misericordia y el amor serán los atributos de su trono, cuando la guerra terrenal haya terminado y los santos estén todos reunidos en el hogar. Nuestro primer tema será el cántico de Moisés, siervo de Dios. El segundo tema será el cántico del Cordero, el cántico de la gracia y la redención. Este canto será más potente y se entonará con acentos más elevados y sublimes que resonarán por los atrios celestiales. Este es el tema, este es el canto. Cristo el todo y en todo. En himnos de alabanza que resuenan a través del cielo, entonados por millares y millones de redimidos, todos unen sus voces en este cántico de Moisés y del Cordero. Es un cántico nuevo porque nunca antes se ha entonado en el cielo. Amén. Es lo que tú decías, es el canto de los 144,000 que serán, ¿verdad? Y habla Apocalipsis 7 y 14. Hermanos, yo quiero decirles con toda sinceridad, yo quiero estar allí. Yo quiero estar allí. Para eso estamos aquí. Y te animo para que luches por estar allí. César, es que cuando yo leí esta cita, me entró un escalofrío. Porque, escuchen esto, amigos y hermanos, la hermana Guay, esto lo vio en visión. Así es. Fue una visión. Ojalá no haya visto a nosotros por ahí. Recuerden que la salvación es para todos. Todos podemos estar ahí. Solamente tenemos que aceptar la gracia de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas y pedirle al Espíritu Santo que haga sobre nosotros. Amén. Por lo tanto, no hay razón para dudar, ¿verdad?, de la salvación que podemos alcanzar y que está a la mano de todos nosotros ahora. Amén. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Bueno, pasaremos al día martes, 19 de marzo. Tiene el subtítulo, César, Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Y yo me pregunto, ¿el santo o el santulón? ¿Cómo se llama? El santo del santulón. Quiero leer esta parte que escribí aquí, César. Dice, con excepción del Salmo 23, el Salmo 15 quizás sea el mejor conocido y más apreciado de los salmos. Se le ha llamado el Salmo del buen ciudadano y caballero de Dios. Y es que en este salmo está la descripción más completa del hombre ideal que puede hallarse en el Salterio. Me gusta porque el salmo empieza con la presentación de Dios como anfitrión. ¿Qué clase de huésped desea él tener en su casa? Porque si él te está invitando a tu casa, ¿qué clase de huésped desea el que tenga? Ahora, si nosotros leemos el versículo, César, ¿lo tienes? ¿Puedes leerlo? Salmo 15, sí. Ok, dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Ahí, quiero que nos pongamos en ese versículo. Dice, ¿quién habitará? Recordemos que la palabra habitar es la palabra estar, pero no es para siempre, sino que es temporal. Aquí lo puse yo. La palabra hebrea dice, no indica vivir en forma permanente, sino por un tiempo como invitado. ¿Se acuerdan que Jesús en San Juan 1:14 dice, y el verbo fue hecho carne, y tabernaculó es la palabra correcta, pero dice, y habitó. Y Jesús solo estaba de pasada, ¿verdad? Vino, cumplió su misión y se fue. Ahora, ¿sigue siendo la otra pregunta? Sí. ¿Quién morará en tu monte santo? Ahora, la palabra morará, en la segunda parte del versículo, la idea de habitar en forma temporal se transforma ahora en forma permanente. Es decir, nosotros podemos elegir si llegamos al Señor como invitado o nos quedamos como huésped permanente, César. Pero necesitamos leer lo que dice el texto. La respuesta. Dice la respuesta del versículo 2 en adelante. El que anda en integridad y hace justicia. Amén. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Amén. El que hace estas cosas jamás resbalará.
Amén. Y yo te pregunto, César, ¿cómo puedes hacer o cómo tú puedes cumplir con todo eso? Yo no puedo decir eso ahorita mismo, Ajá. porque alguien diría, entonces nadie va a estar ahí. O sea, si nos ponemos a ver a nuestros atributos, las cosas que nosotros tenemos, estamos perdidos. No podemos hacer nada. Nada. Pero recuerden, esto me recuerda a aquella parábola de las bodas, ¿te acuerdas? En la antigüedad, cuando alguien le invitaba a una boda, también le daba a usted el traje. El que hacía la boda. El encargado de la boda, en este caso el padre, era el que te mandaba la carta de invitación, pero también te mandaba el traje de gala con el que tú te debías de presentar ahí. Y eso es lo importante. Apocalipsis dice que nosotros hemos de adquirir vestiduras blancas, ¿verdad? Que es la justicia de Cristo en nosotros. Entonces, no debe preocuparnos cumplir esto como requisito, sino más bien acercarnos a Dios para que Él nos vista, ¿verdad?, con su justicia y poder entonces ser aptos según este salmo. Sí, me llama la atención lo que dice el autor de la lección. Dice César, la respuesta que se da en este salmo es el resumen de los requisitos ya dados en la ley de Dios y en los profetas. Aquellos cuyas acciones andan en integridad y practican la justicia y carácter en su corazón. ¿Son un reflejo de qué? De Dios. El santuario era un lugar santo y todo en él, incluidos los sacerdotes, estaban consagrados. Por ende, la santidad es un requisito obligatorio para entrar en la presencia de Dios. Bueno, Hebreos 12:4 dice que sin santidad no podemos ver, nadie puede ver al Señor así. Pero ¿cómo llegamos a ser santos nosotros? Bueno, recordemos que el Señor nos dejó otro consolador. Y tú mencionabas, César, en el repaso pasado acerca de Ezequiel 36:26, ¿verdad? Claro. Que decía que el Señor nos va a dar cosas, un corazón nuevo, un espíritu nuevo y su espíritu dentro de nosotros para que podamos guardar y poner por obra sus mandamientos y preceptos. Es decir, solo tú estás perdido, pero con el Espíritu Santo tú puedes. Así es. El apóstol Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Nosotros hemos de hacer nuestro mejor esfuerzo como humanos, pero saber siempre y tener presente que la salvación por la gracia de Jesús. Porque es como cuando el Señor dice, bueno, allá en Deuteronomio, no, cuando tú llegas a la tierra no digas que por tu fuerza lo hiciste, porque recuerda que Dios que te da la fuerza para hacer la riqueza, Dios te da la salud. O sea, todo depende del Señor. Es que nada, Jesús fue claro, dice, apartado de mí, nada pueden hacer. César, aquí me llama la atención porque ahora nos hace un recordatorio acerca de la ley moral de Dios, ¿verdad? ¿Para qué fue dada la ley de Dios al pueblo? Dice que el comentario lo responde aquí en la parte de abajo, en la parte de en medio. La ley fue dada al pueblo de Dios para permitirle alcanzar su mayor potencial. Vivir como un reino de sacerdotes. El sacerdocio real incluye una vida de santidad en la presencia de Dios y llevar las bendiciones del pacto a otras naciones. Amén. Entonces, quiere decir que la ley, César, no es para que nosotros vivamos de una manera restringida, sino más bien para que podamos vivir con libertad. El apóstol Santiago dice que es la ley de la libertad. Amén. Porque si todos hacemos lo que es correcto, aún en esta tierra sería diferente. Así es. Mira lo que dice Fundamentos de Educación Cristiana. Dice de la siguiente manera, en la página 402, a medida que Cristo crecía en la obra, a medida que Cristo crecía, la obra comenzada en su niñez continuó y siguió aumentando en sabiduría y en favor con Dios y con los hombres. No se puso de parte de su propia familia simplemente porque estuvieran emparentados con él por lazos naturales. No reivindicaría su caso en un solo caso, en que hubieran sido culpables de injusticia o maldad, pero siempre reivindicó lo que sabía que era verdad. Cristo desde muy pequeño siempre se mantuvo obediente a su Padre y guardaba ¿qué cosa? Sus mandamientos. Okay.
El Salmo 24, versículo 3 al 6 y el Salmo 101, del 1 al 3, y nos hace la pregunta, ¿qué significa ser santo? Y yo hago otra pregunta, ¿qué significa ser cristiano? Ser santo. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué significa ser santo? Bueno, o ser cristiano. Dice, es ser semejante a Cristo. Consiste en realizar las obras de Cristo. Algunos fallan en un punto, otros fallan en otro punto. Algunos son impacientes por naturaleza. Satanás comprende sus debilidades y se las arregla para vencerlos vez tras vez, pero que nadie se desanime por esto. Cada vez que aparezcan pequeñas molestias y pruebas, pidan a Dios en oración silenciosa que les conceda fuerza y gracia para soportarlas pacientemente. Hay poder en el silencio. No pronuncien una sola palabra mientras no hayan elevado sus peticiones al Dios del cielo. Si así lo hicieran siempre, pronto dominarían su temperamento impaciente y tendrían aquí un pequeño cielo como anticipo del más allá. Amén. Así es. Mira que el Salmo 24, de 3 al 6, hace algo similar, una pregunta similar a la del Salmo 15. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Amén. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan su rostro, oh Dios de Jacob. César, y me llama la atención, y siempre me gusta mencionar cuando se habla así de esta parte de corazón limpio, siempre me gusta recalcar cuando Jesús vio a Natanael, allá en San Juan 1:47, porque usted lo puede buscar ahí en su Biblia, dice que cuando Jesús le vio, dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño ni mentira. Ahora, yo te pregunto, ¿dónde sale la mentira y dónde sale el engaño? Del corazón. Jesús dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es importante que nosotros podamos entender eso. Hay personas, y quiero decirle, aquí entre nosotros, hay personas que no son cristianas, pero son honestas. ¿Verdad? Hay personas que no tal vez no se han entregado por completo al Señor, pero son justas. Y a veces nosotros pensamos que los que están en el mundo ya están perdidos. Y pensamos que se van a perder. Cuando deberíamos de ver esa cualidad de esas personas. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a hablar la verdad y a caminar siempre pensando en que estamos representando a un Dios vivo. Y paradójicamente el cristiano debe peor que está afuera. No sé, creo que tú decías, César, que no disfrutamos ni el mundo en su plenitud, porque estamos ahí entre un pie afuera y un pie adentro. Y tampoco disfrutamos la vida cristiana en su plenitud, porque estamos ahí un pie afuera. Entonces, al final, estamos como dice Apocalipsis capítulo 3, dice, por cuanto eres ni caliente, ni frío ni caliente, te voy a vomitar, dice el Señor. Ok, entonces, si ser santo, dice la Biblia, en el concepto bíblico es ser apartado para Dios, ¿verdad? La palabra kadosh. Hemos sido apartados para el servicio de Dios, no porque éramos sin pecado, ¿verdad? A pesar de ello, Dios nos ha aceptado. Pero recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, yo debo de procurar que lo que entre a mi mente o a mi corazón sea solamente cosas que me ayuden a mi santidad, especialmente el estudio de la Biblia, ¿verdad? Y bueno, y eso recuerden que la vida cristiana no es que te bautizas y ya sos santo, es un proceso. Sino que es un proceso en el cual tienes que esforzarte, porque a veces, César, hay hermanos en la iglesia y no sé, no crecen porque tal vez no le ponen mucha importancia, ¿verdad?, a lo que debiera alimentarnos, que es la palabra de Dios, como tú decías, la oración y la testificación. Eso es maravilloso para nosotros. Es lo mismo que hemos hablado, la fe sin obras es muerta, lo que dice el apóstol Santiago. Dios va a hacer la obra en mí, pero yo también tengo que hacer mi parte.
cuando uno está acostumbrado por lo menos a decir palabras indebidas, no es que te bautizaste y ya se desaparecieron, pero tú vas a buscar cómo medirte tus palabras, escoger tu palabra, y de esa manera pues el Espíritu Santo va haciendo también su parte y nos va a llevar a una experiencia más cercana con el Señor. Así es. Así que la pregunta que hacía era: ¿quién habitará en el tabernáculo del Señor? Tenemos que pensar en que nuestra vida, César, tiene que reflejar que hemos estado con Dios, ¿verdad? Como tú decías, somos escogidos por Dios, no porque somos personas dignas, sino porque Jesús nos dio misericordia. Entonces hay que aprovechar esa misericordia para esforzarnos lo más que podamos, ¿verdad? Así es. Este comentario de aquí, la lección del día martes, dice: la integridad de corazón es la mayor cualidad del adorador delante de Dios. El mismo dice: una vida intachable es el resultado del conocimiento de la gracia y la justicia de Dios. La gracia divina inspira y capacita a los siervos de Dios para vivir en el temor del Señor, lo que significa vivir en una comunión irrestricta con Dios y en sumisión a su palabra. El testimonio de una vida devota y piadosa rinde alabanza a Dios y no al yo. Fíjate que la mayoría de los requisitos del Salmo 15 se dan en términos negativos. No se trata de ganarse el favor de Dios, sino de evitar las cosas que nos separarían de Dios. Eso es correcto, de eso se trata. Porque cuando nosotros mentimos, nos separa de Dios. Cuando nosotros robamos, nos separa de Dios. ¿Por qué, en el caso de Sansón, por qué el Espíritu Santo lo abandonó? Porque estaba mintiendo, ¿verdad? Y así nos llevó hasta que el Espíritu Santo se retiró, y entonces ya no había nada que hacer por el pobre Sansón. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros por el testimonio. Fíjate que un texto que me gustó aquí en 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Amén. La obra de santificación es de Dios a través de su Santo Espíritu, pero nosotros también debemos estar abiertos e interesados en su palabra para que Dios haga su obra a través de ella. Sí, porque si nosotros no estamos poniendo nuestra parte, el Señor no nos va a obligar. Claro. ¿Verdad? Igual, el otro salmo decía: ¿con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Sí. Así es. Bueno, con esta parte entramos a lo que es el día miércoles 20 de marzo, César. Declara su gloria entre las naciones. Y ahora nos vamos al Salmo 96. Siempre me gusta investigar acerca de este salmo. De los salmos que hemos estado viendo, dice en el Salmo 96, el salmista invita a todas las naciones de la tierra a que reconozcan la soberanía universal de Jehová. Se le ha denominado himno misionero para todas las edades, porque este salmo alaba a Jehová como creador y hacedor de maravillas desde la antigüedad, como gobernante del mundo actual y como juez redentor cuando se restauren todas las cosas, como dice Apocalipsis 21:5. Amén. Amén. Qué maravilloso este salmo. Así es, el Salmo 96:1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Y bueno, sigue animando, como tú decías, a proclamar alabanza al Señor. Amén. Hace una pregunta, dice: ¿qué múltiples aspectos de la adoración se mencionan en este salmo? Bueno, yo puse 4. Número 1, cantar al Señor. Eso es inevitable, ¿verdad? Hay que cantar al Señor. Alabar su nombre, proclamar su bondad y grandeza, y también ofrendar, ¿verdad? En el templo. A veces cuando tocamos el tema de las ofrendas, es un tema que la gente lo tiene quizás malentendido o con preconceptos, porque algunos pues han dado motivos, ¿verdad? Pero el Señor siempre se agrada cuando nosotros ofrendamos, porque eso es algo que Él ha pedido desde la antigüedad y siempre lo hemos entendido de manera divina, que es algo divino. Sí, es que el concepto de adoración, al enfrentarte a alguien superior, a unos indígenas lo hacían. Llevaban sacrificio. Y nosotros que adoramos al verdadero Dios. Ahora, siempre tengamos en mente que Dios no necesita de nuestras ofrendas.
¿verdad? Y eso lo vamos a ver en el próximo repaso. Día, el próximo día, el jueves. Usted no necesita eso, pero le decía a David, yo no me presentaré ante Dios con las manos vacías. Algo tengo que llevar. Si no tengo nada que llevar, por lo menos la disposición a adorar mi corazón dispuesto a adorar al Señor, porque es algo inevitable. Pero dice acá, como tú decías, la adoración, la alabanza, proclamar la grandeza, llevar ofrendas en el templo. Además de estos rasgos familiares de culto, el Salmo 96 destaca un aspecto no tan obvio en el culto, que es la dimensión evangelizadora de proclamar el reino de Dios a otros pueblos, según el versículo 2, 3 y 10. Sin embargo, cantar, alabar, llevar ofrenda y proclamar el evangelio no son acciones independientes, sino diversas expresiones de una adoración. Es decir, que no está separada, no, claro que no. Tiene que ir junta. Por eso me recuerda a uno de los aspectos de las leyes del conquistador y guía mayor, que dice que debemos de conservar una canción en el corazón. Una canción que nos ayude a estar en comunión con Dios. Dice aquí abajo, César, aquí en la parte de abajo, la adoración es el resultado de reconocer interiormente quién es el Señor, es decir, el Creador, el Rey y el Juez. Por ello, la adoración implica recordar los actos pasados de Dios en la creación, celebrar sus maravillas presentes, el hecho de que Dios sostiene, ¿verdad?, el mundo en su reinado actual, y anhelar sus actos futuros, es decir, el juicio final y una vida nueva en el cielo y tierra nueva. Ahora, esto es lo que me dice Néstor, es que mi adoración debe ser consciente. Ajá. Yo adoro al Señor conscientemente por lo que Él hizo, por lo que está haciendo y por lo que hará. Y por lo que hará. No es algo que viene a la pura bulla, algo que me emocionó. Y como decíamos anteriormente, esto viene basado en una experiencia diaria con el Señor, que me permite conocerlo y adorarlo. Y si recalcamos, la adoración se hace como Él dice, donde Él dice y a la hora que Él dice. Amén. Y tenemos que entender, o tenemos que, mejor dicho, a comenzar, si no hemos empezado, a obedecer lo que el Señor manda. Y aquí es importante, César, porque aquí está hablando que el salmista adora al Señor porque es nuestro Creador. ¿Y cuánta gente todavía piensa que venimos de la evolución? ¿Cuántas personas todavía están cegados pensando de que salimos de una explosión de planetas y de cosas así que yo ni las veo porque no me interesan, porque yo estoy consciente de que vengo de las manos de Dios? O peor aún, ser cristiano y creer que yo puedo adorar a Dios a mi manera. Ajá, también, imagínate eso. Porque eso es lo que hizo Caín. Y a veces yo digo, bueno, el Señor dice que hay que ir en este día y tú dices, no, yo voy al que yo pueda, y Dios me entiende. Okay, entonces, los requisitos, todo lo que tiene que ver con adoración, es Dios quien determina esto, no nosotros. Nosotros no nos vamos a pegar a Él, porque Él es la deidad, no nosotros. Así es. Nosotros simplemente estamos obedeciendo, ¿no? Valga la aclaración, la redundancia en esto. Así es. También habla acerca del juicio, César, ¿verdad? En los salmos significa la restauración de ¿qué? Del orden divino de la paz, la justicia y el bienestar en un mundo actualmente agobiado por la injusticia y el sufrimiento. De allí que toda la tierra se regocije al esperar los juicios de Dios. Además, el hecho de que el Señor sea un juez justo debería de motivar a la gente a adorarle en santidad y a temerle, y debería advertirle que no se tome la adoración a la ligera. La adoración implica tanto unas inmensas alegrías y confianza, como unos santos temor y sobrecogimiento. Es decir, César, que en los juicios de Dios no quiere condenar al mundo. Como dice San Juan 3:17, yo no he venido, dice el Señor, a condenar al mundo. Yo he venido a salvar al mundo. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento porque el Señor no quiere destruirnos. El Señor quiere salvarnos y darnos ¿qué cosa? Una vida nueva, la vida que teníamos antes, si se puede decir así, cuando Adán. O sea, Él quiere restablecer las cosas. Pero eso depende, César, de mí. Lo voy a decir así.
¿Sí? Eso depende de mí. Tiene que ser en primera persona. ¿Verdad? Depende de mí si yo acepto lo que el Señor me está ofreciendo. Así es. Mira que el último comentario del día miércoles es interesante porque el Salmo 96 se concatena, como decimos nosotros, con el Apocalipsis 14, del 6 al 12. Amén. Y es interesante, hermano, porque esto nos recuerda que no puedes quitar el Antiguo Testamento y dejar solo el Nuevo. Es imposible. Todo está relacionado. Tiene que ir de la mano. Así es. Dice ahí el comentario: el llamado universal del Salmo 96 a adorar al Creador y Juez se refleja en la última proclamación evangélica de Dios para el mundo, que es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. En muchos sentidos, este salmo parece incorporar este mensaje del tiempo del fin, porque habla de creación, de salvación, que es evangelio eterno, adoración y juicio. Exactamente el mensaje de los 3 ángeles. Todo está allí. Es lo que nosotros tenemos que entender. Una de las cosas que me ha llamado la atención, que fue cuando yo pues acepté el mensaje adventista, era ese mensaje angelical de los 3 ángeles, y yo me quedé. El mensaje de los 3 ángeles. Y ahora pues, hasta ya tengo ya 12 años, ¿verdad?, de estar al servicio del Señor aquí en la iglesia, gloria a Dios por eso, he comprendido el mensaje de los 3 ángeles, eso. Porque no lo voy a comprender ni un mes, ni un año. Tenés que ir estudiando y estudiando para poder entender muy bien, ¿verdad? Y les animo, hermanos, para que estudien Apocalipsis 14. ¿verdad? Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Ok, vamos a pasar el día jueves. Dice, cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Fíjate que aquí, César, me llama la atención porque yo, hablando acerca de Isaías 1, del versículo 11 al 15, el Señor, por medio del profeta Isaías, le hace al pueblo de que Él ya no quiere esos holocaustos, esos sacrificios. Dice: ya estoy harto de esas ofrendas que ustedes me dan. ¿Por qué? Porque ya solo lo hacían, como dicen, por salir del paso. ¿Verdad? Es lo que te iba a comentar. Porque aparentemente Dios está harto, como dices tú. Sí. Pero no del sacrificio en sí. Porque el sacrificio él mismo lo estableció. Él mismo lo estableció, decía, y puede leer, hermano, ahí Isaías 1, ¿verdad? Hablando de las lunas nuevas, días de reposo y lo demás, pues. Pero lo que el Señor está, César, es enfocado en el corazón del adorador. En el sentido que tú le das. Sí. Es lo que decíamos en el programa de Escuela Sabática hoy: ¿por qué cantas? Ajá, porque cantas. ¿Cantas por qué? ¿Cuál es tu motivo para cantar? Hay un motivo en especial. Has conocido a ese Dios todopoderoso que no te queda otro que prorrumpir en canción. Pero es que dice la Biblia, como tú decías, ¿qué podemos dar al Señor? A veces nos enredamos en esto. Porque un sacrificio, como él decía, sin obediencia, creo que es de Isaías 56 que también lo dice, a Jesús no le interesa para nada. ¿Ya? Y el Salmo 50 es bien claro en esto y dice: ¿acaso yo como sangre de toro? Dice el Señor: ¿acaso yo como eso? Okay. Y a veces nos cuesta a nosotros, la otra cosa es que nos cuesta ofrecerle algo al Señor, porque para nosotros es demasiado dar. Y entonces dice el Señor: pero es que si yo tuviera hambre no te pido a ti, si más bien yo soy el que te debe de comer a ti. Así es. Okay. Entonces Dios no quiere ese sacrificio por hacerlo, ese sacrificio sin obediencia, sin compromiso, sin sentido. Es lo que hablamos al inicio: puedes dar un culto de agradecimiento, pero si lo vas a hacer solo porque, Señor, hasta aquí llegamos, mejor no hagas nada. No hagas nada. Porque ¿qué le estás pagando a Dios? Si más bien le quedamos viviendo. Y por eso me gusta a mí cuando, ¿te acuerdas cuando aquel hombre de Siria, general, se fue de Eliseo, Naamán? ¿Y qué llevaba Naamán? Llevaba oro, plata y un montón de cosas que le iba a dar a Eliseo. Y al final Eliseo ni siquiera le dio. Y por un mensajero le dijo que vaya allá a Jordán y se zambulla 7 veces. Y entonces vemos de que Naamán iba con un pensamiento: si el Señor me cura, yo le pago. ¿Entendés? Ese es el pensamiento que lleva, pero el Señor no quiere que nosotros
Imagínate si Eliseo hubiera aceptado eso que llevaba Naamán. ¿Cómo diríamos ahora? Bueno, el Señor acepta que le paguemos los milagros que Él nos hace. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que entendamos que Él no ve el milagro porque Él nos ama y porque Él quiere que nosotros podamos también amarle de la misma forma. Pero lamentablemente esa es la idea, el concepto que se vende hoy en día. Entre tu ofrenda sea más grande, Dios te va a recompensar más. Así es. Y entonces como que si Dios sale ganando con esto, fuera un mercader, no siempre los milagros son por gracia, ¿verdad? Y nuestra ofrenda debe ser en gratitud por algo, pero que salga de tu corazón, de un corazón agradecido. Es el salmista, dice el Salmo 51:17, el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás nunca. Así es. Más que un sacrificio que tú puedas, una ofrenda que tú puedas traer, Dios está esperando, como decíamos, ese corazón agradecido que se entrega en las manos del Señor. Y que decida servir al Señor hasta el último día de su vida. Dice César aquí, mira lo que dice en la parte céntrica. Dice, Dios no está reprendiendo a su pueblo por los sacrificios y los holocaustos, sino por su maldad y los actos de injusticia que habían cometido en su vida personal. Dice el Salmo 58. Los salmos no predican en contra del sacrificio ni la adoración, sino contra el sacrificio vano y la adoración vacía, demostrada en la injusticia de estos adoradores. Hay personas que van a la iglesia y odian al hermano, ¿verdad? Ese es un caso. Hay personas que están en la iglesia y no le hablan al vecino. Entonces nosotros tenemos que aprender esa parte porque es importante que nosotros podamos entender que cuando nos acercamos a Dios es para recibir de Él una transformación, y la transformación tiene que ver con nuestro corazón interior. Recuerda que, bueno, acá te leo el comentario. Cuando se quiebra la unidad entre la expresión externa de la oración y la correcta motivación interna para adorar, los rituales suelen ser más importantes en sí mismos que la experiencia real de acercarse a Dios. Es decir, las formas de culto se convierten en un fin en sí misma, en contraposición al Dios al que se supone que estos rituales señalan y revelan. Caso típico, nuestro Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo lo rechazaron, lo mataron y tranquilamente después fueron a comerse la Pascua. No entendieron que Jesús era el sacrificio vivo, el sacrificio que bajó del cielo, y que Él era a quien señalaban todos estos sacrificios. Y entonces ellos siguieron adorando, ¿no? Y estaban según ellos hicieron lo correcto y estaban bien. Sí, pero el fin de ellos era solamente eso. Es lo que decíamos por lo menos en esta semana de oración que tuvimos, hacer una Santa Cena. Y en la Santa Cena, antes de tomar la Santa Cena, venimos y, bueno, yo estoy peleado contigo. Ni modo, hermano, me voy a reconciliar porque quiero tomar la Santa Cena. Y ahí medio te pido perdón, y ahí medio nos arreglamos, pero después de la Santa Cena seguimos lo mismo. Entonces, es sin sentido. Sí, no tiene un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Porque la Santa Cena, ¿qué es la Santa Cena? ¿Para qué es la Santa Cena? Creemos que la Santa Cena es para renovar primeramente el pacto con Dios, y número 2, para que el Señor haga un cambio en nuestras vidas, de pensamientos también, porque necesitas dejar lo que estabas haciendo. Y como tú dices, tengo problemas contigo, y solo por el compromiso de tomarla y que todos me vean que yo voy a participar, entonces te digo, mira, disculpame por todo lo malo que te he hecho, solo por salir del pacto, ¿verdad? Sí, no hay un arrepentimiento o un acercamiento verdadero. Así entonces, hemos, como dice San Juan 4:23 y 24, ¿verdad? Hemos de tomar una adoración integral. Los sacrificios, dice ahí el comentario, por sí solos no bastan. ¿De qué sirven estos sacrificios si el corazón de quienes lo ofrecían no estaba lleno de arrepentimiento, de fe y dolor por el pecado? Es lo que estábamos diciendo. Sí. Y Jesús, bueno, cita ahí Isaías, dice, este pueblo en vano me honra, ¿verdad? Me honran con labios, pero su corazón está lejos de mí, dice Mateo 15:8. Fíjate lo que dice César, hablando de este pasaje,
de San Juan, ¿verdad? San Juan 4, 23 y 24. Este es el caso cuando se encontró con la mujer samaritana, ¿verdad? Pero fíjate que Jesús le dice a la mujer, viene la hora, y la hora es cuando ya no se va a adorar aquí, sino que se va a adorar donde uno esté seguro o sienta la necesidad de adoración. Ahora, fíjate lo que encontré. Dice aquí, el Padre no es un Dios remoto que no se preocupa por sus hijos, sino que se interesa individualmente en ellos. No solo acepta a los verdaderos adoradores, sino que ansiosamente busca a los que están dispuestos a adorarle en espíritu y en verdad, y los anima a que se le acerquen. Es decir, que hay adoradores que realmente adoran en espíritu y en verdad. Amén. Pero también hay adoradores que lo están haciendo erróneamente, pero el Señor conoce que ellos lo están haciendo con fidelidad, por llamar así. Entonces Él los invita para que realmente llegue al lugar correcto, ¿verdad? Y ahora, la salvación no es el resultado de los débiles esfuerzos de los hombres que buscan a un Dios indiferente, sino de los incansables esfuerzos de un Padre Celestial que con solicitada compasión busca a sus hijos perdidos. Es decir, piensa, bueno, ¿qué voy a esforzar por buscar a Dios? No, hermano, nadie se va a esforzar. Dios es el primero. Cuando Adán iba a pecar, ¿quién llegó al huerto? Dios. Adán, ¿dónde estás tú? Fue lo primero que preguntó. ¿Ya? Entonces, la iniciativa de buscar es de Dios. Dios viene. ¿Quién vino a buscarnos aquí? Dice Jesús en Lucas 19:10, dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, entendamos esta parte importante. Dios quiere hacer que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Sencillo, familia. Estudiando la palabra, orando más seguido, tratando con la ayuda de Dios de que todo esto que hemos estudiado sea llevado a la práctica en nuestras vidas. Y como tú decías al inicio, no solamente la oración tiene que ver con el culto, sino lo que hago yo afuera, en el trabajo, en la escuela. Sí, es interesante que la Biblia no habla de un porcentaje en cuanto a una ofrenda. Ajá. ¿Verdad? En el diezmo dice el 10%. El 10%. Pero en la ofrenda no da un porcentaje. Bueno, entendemos porque la ofrenda es mucho mayor que el diezmo. Debería. ¿Verdad? Debería, porque si estamos tan agradecidos con el Señor. Es como cuando tú estás agradecido con alguien, tú buscas lo mejor, hasta investiga qué le gusta a esta persona, qué le gusta hacer, qué le gusta comer, qué le puedo llevar. Y algo tenemos que presentar y llevarle para, no para pagarle, sino para una muestra de gratitud, ¿verdad?, de lo que él ha hecho. Incluso el diezmo, si vamos a devolver el diezmo por devolverlo, no tiene sentido, ¿verdad? O como para pagarle, Señor, mira, aquí está. Igual la ofrenda, si la vamos a traer por traerla, mejor no la traiga. Si la Biblia dice que Dios no depende de eso para que su obra avance en esta tierra, lo que dependemos de eso somos nosotros para ser un poquito más desprendidos cada día, ¿verdad? Y de paso, pues sentirnos útiles en la obra del Señor. Ahora, antes de pasar al siguiente día, quiero dejar claro lo siguiente. César, dice Jesús, el Padre busca verdaderos adoradores. ¿Qué significa eso? Bueno, que nuestra adoración emana de nuestro corazón, realmente. Y número 2, ¿qué significa en espíritu y en verdad? En espíritu y en verdad significa que cuando nosotros vamos a adorar al Señor, lo hagamos con sinceridad. Expresarle lo que realmente nosotros sentimos, tenemos o queremos. Hay que ser sinceros con el Señor. Ahora, lo interesante de todo esto que hablas de adoración es que la persona viva de acuerdo a la luz que ha recibido. Correcto. Si yo hasta aquí entiendo que esto es correcto, eso es lo que voy a hacer. Y Dios me va a iluminar para ir entendiendo otras cosas y progresar. Es lo mismo que dice el proverbio, ¿no? La vida del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es claro. Nosotros hemos de vivir según lo que hemos entendido de la palabra de Dios. Tal vez no lo entenderemos todo, pero a su momento Dios nos va a dar según lo que nosotros necesitemos entender. Así es.
Así que Dios no quiere ni siquiera culto si tu corazón no es realmente sincero o íntegro ante Dios. Sí, porque a veces pasa, hermanos, que estamos en la iglesia y nuestra mente está ¿dónde? En otro lado. A saber dónde venimos, pero no venimos. Estamos aquí en el cuerpo, nada más. Y tenemos que comenzar a adorar, ¿verdad? Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Oye, Espíritu. Oye, vamos el día viernes, César. Ajá. Dice acá algo interesante, habla la hermana Joay, el verdadero arrepentimiento. Un factor esencial en la oración estaba dado por la necesidad de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, dice, incluye sentir tristeza por el pecado, pero también abandonarlo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo abandonemos de corazón, no habrá cambio real en nuestras vidas. En este caso, ustedes recuerdan por lo menos el caso de Esaú cuando vendió la primogenitura. Ellos lamentaban el sufrimiento o las consecuencias, pero no el pecado mismo. Balaán, cuando miró, habla ahí el ángel, se aterrorizó, pero no cambió su forma de actuar. Judas Iscariote también, él dijo, yo he entregado sangre inocente cuando entregó al Señor en Mateo 27:4, pero no se apartó de ese camino, sino que más bien se quitó la vida por remordimiento. Y aquí es muy importante que podamos nosotros leer Proverbios 28:13. Ajá. Dice Proverbios 28:13, César, lo voy a leer de manera rápida para ir finalizando. Dice de la siguiente manera, y es un texto muy bueno para darle más sabor, ¿verdad?, a esta cita que acabas de mencionar. Dice de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es el que encubre sus pecados? El que no los confiesa, el que mira que es normal, el que está pasando. Pero dice, más el que los confiesa. Ahora, una cosa es que usted confiese sus pecados. Señor, perdóname porque hice esto. Pediste perdón y al siguiente día volviste a lo mismo. Y al siguiente día volviste a lo mismo. Pero dice el texto, más el que los confiesa. Y ahora dice, y se aparta, ¿verdad? Ahora tiene una exhortación más directa. Perdóname, Señor, por esto que tengo que cometer, y con tu ayuda ya no voy a saber, no vuelvo a buscar ese pecado acariciado que tengo yo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta parte, César? Dejar que el Espíritu Santo controle nuestros pensamientos. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Volvemos a lo mismo, al principio. Dedicarle tiempo a la oración, al estudio de la palabra, porque solamente así podemos alimentar nuestra naturaleza espiritual o nuestra naturaleza divina, porque pues podemos llamarle así, no somos divinos, pero en realidad nuestra nueva naturaleza, alimentar, ¿verdad?, la vida espiritual, pues, nuestra parte espiritual. Okay. Sí, recuerden que nosotros tenemos dos naturalezas hoy. Sí. La naturaleza que heredamos a nuestros padres pecaminosa y la que nuestro Señor Jesús instaura a través de su Espíritu Santo. Amén. Ahora, bueno, yo siempre voy a tener la tendencia hacia el pecado mientras moro en esta tierra, ¿verdad? Eso no significa que el Señor me va a borrar el quehacer, digamos así. Así es. Siempre voy a tener esa tendencia. Por lo tanto, yo debo aún más apegarme a Dios para que esa tendencia cada día tenga menos fuerza en mi vida y poder llegar a vencer el pecado en el nombre del Señor. Así es. Tenemos que buscar de Dios cada día, familia. No nos cansemos, no nos rindamos, busquemos al Señor. Fíjate cómo termina el último comentario, César. Aquí dice, los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Como dice San Juan 4:23. Busquemos al Señor. No nos quedemos ahí sentados, ¿verdad? Con esto llegamos a la final, ¿verdad? La verdadera oración entonces consiste, ¿verdad?, en que tengamos una vida sincera, ¿verdad? Cercana a Dios. Ahora, a Dios no lo podemos engañar. Una experiencia de todos los días. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe lo que estamos haciendo, lo que estamos pasando, y como Él sabe todo eso, Él tiene el poder para ayudarnos. Solo hay que decírselo, expresárselo con sinceridad de corazón. Sí, es como cuando
un hijo te pide ayuda, ¿no? Sí. Te pide ayuda, tú tienes toda la confianza. No lo vas a rechazar. Claro. Se te acerca. Y si no le entiendes, tú le vuelves a buscar otra manera de hacerlo. Pero se le ve el interés. Así Se es. le ve el interés. Y es lo que nosotros debemos de entender. Entonces mi verdadera oración a Dios viene de tener una experiencia viva, cercana con Él cada día. Amén. Me permite entender más su santidad y también mi necesidad de Él hacia ti. Y eso lo voy a expresar en alabanza, en adoración, pero sobre todo en obediencia. En tu vida personal. En una vida así que refleje los frutos del Espíritu Santo. Amén, así es. Bueno, llegamos al final, ¿verdad? Esta lección de Escuela Sabática Fácil, lección 12, adoración sin fin, y gracias a Dios, pues, concluimos y entraremos a la lección número 13 para el 30 de marzo, César. Así es, nuestra próxima lección, espera en el Señor. Amén. Le animamos siempre, hermanos, que usted busque su programa, su cartilla, Escuela Sabática. Ya están haciéndose los pedidos para este nuevo trimestre. Amén. Y bueno, y siempre está la aplicación, ¿verdad? En la Play Store, en la App Store, creo que es la otra, donde usted puede descargar su aplicación completa. Así y es. esa aplicación cada trimestre, al igual que nuestro folleto, se renueva para que podamos estudiar nuestra cartilla. Amén. Bueno, vamos a orar, César. Así es. Nuestro Dios, te agradecemos porque en tu palabra nos dejaste todo lo que necesitamos saber, Señor. Amén. Permite, Padre, que nuestra mente sea capaz de contemplarte, de gozarnos, Señor, como dice el Salmo, en la hermosura de tu santidad. Y eso, Padre, lo podamos reflejar en nuestras vidas, en una vida de obediencia a ti, en una vida de adoración a ti, que también se muestre en el trato con nuestros hermanos y prójimo, Padre. Permítenos, por favor, nacer de nuevo. Y si todavía no tenemos esa experiencia, llévanos, Padre mío, a esa experiencia, valga la redundancia, donde te podamos conocer más de cerca. Amén. Que tu amor esté en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo purifique nuestros corazones y mentes, Señor, de manera que pueda ser lleno solamente de tu palabra, de tu verdad, y que nosotros podamos automáticamente cantar himnos, cantar alabanzas, pero sobre todo ser obedientes. Oramos por todos nuestros hermanos que nos escuchan, que nos ven a través de este programa, que también haga la obra en ellos, Señor, y danos la fuerza también para proclamar, para compartir este mensaje con muchas personas, de manera que un día, como decíamos en el comentario también, lo dice tu palabra, podamos hablar cara a cara cuando tú vengas a traer a tu iglesia. Amén. Muchas gracias por todo. Nos confiamos en tus santas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Gracias por estar con nosotros. Deseo que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Él también te dé paz. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.